Hola, soy Manuel Manrique, catedrático de la carrera de Ingeniería en Computación que se imparte en la Universidad de León, Campus Irapuato. Y en esta ocasión voy a platicarte cómo se cobra por el desarrollo de software. Muy bien, a final de cuentas, tú como cualquier persona podría aspirar a obtener un trabajo bien remunerado en una empresa reconocida. ¿Por qué no? Es una forma de hacerlo. Pero también puedes emprender. Y si vas a emprender, es necesario saber cómo se cobran los proyectos de software. Para esto hay una diversidad de formas. Yo creo que cada quien definiría la forma que considere más apropiada. Habría que tomar en cuenta que si tú creas un programa y tienes la intención de que pueda ser vendido a muchos negocios en el país, tú tendrás que fijar un precio para ese programa que los negocios estén dispuestos a aceptar, pero que también le dé prestigio a tu programa. Eh, Recuerda que lo barato suele salir caro. Si tú con tu afán de vender haces un programa que te costó muchas horas de trabajo y lo quieres vender a un precio bastante reducido, estás básicamente implicando que tu programa no merece la pena. Tienes que pensar en el tiempo que dedicaste a desarrollarlo. Esa es la parte importante aquí. Hay algunos que eligen regalar los programas simplemente por el soporte, porque lo que cobran es el soporte. Entonces ahí tú fijas una tarifa por cada hora de soporte que vayas a prestar. Otras personas eligen el concepto de consultoría o asesoría. Las empresas les contratan para que acudan a sus instalaciones una cantidad de horas por semana. A cambio de ello, el consultor o asesor cobra una cantidad. Algunos de mis amigos, por ejemplo, cobraban en una cantidad de salarios mínimos. Es decir, por ejemplo, yo asisto a la empresa de mi cliente para resolver sus problemas 3 días a la semana y a cambio de ello les voy a cobrar una cantidad de, digamos, 10 salarios mínimos al mes. Eso va a depender de cuánto vale el salario mínimo y de la cantidad de trabajo que tú vayas a realizar. Recuerda que aquí lo importante es el tiempo que le dedicas. Hay que entender que, aunque si bien es apasionante desarrollar software, también es un trabajo. Por lo tanto, tienes que cobrar por ese trabajo. La forma en que yo lo hago es cobrando una tarifa por hora. Para esto yo defino un valor de mi tarifa. No puedo hablarte de eso en esta ocasión, pero sí puedo darte una idea. Hay programadores que cobran desde $15 la hora hasta programadores que llegan a cobrar hasta $50 la hora. Tal vez haya quienes cobren menos y haya quienes cobren más. Eso depende del tipo de aplicación que desarrollas. Ahora bien, cuando tú eliges este esquema, cuando tú cobras por hora de trabajo, es imperativo que antes de empezar cualquier proyecto hagas una planeación para estimar cuánto tiempo te vas a tardar en completar el proyecto. Es decir, antes que nada, haces un resumen de todas las actividades que vas a desarrollar y una vez que has hecho este resumen, entonces cotizas una cantidad de horas basado en el tiempo que tú estimaste que te podrías tardar desde el inicio hasta el final. Es importante señalar que una vez que tú has presentado esta estimación y aceptaron tu propuesta, lo siguiente que va a ocurrir es que vas a firmar un contrato. Así que una vez que está firmado el contrato por una cantidad de horas, tú no puedes tardarte menos ni puedes tardarte más. Obvio, no puedes tardarte menos porque entonces estarías cobrando de más y eso no sería bien visto. Tampoco puedes cobrar de menos, obviamente, porque implica que entonces vas a trabajar gratis. Así que el problema aquí reside en que sepas hacer bien una estimación del tiempo que te vas a tardar. Sin embargo, yo creo que esta es la forma más justa de cobrar. Normalmente durante este proceso de cotización, no solamente consideras el tiempo que te tardas en desarrollar, tienes que considerar también el tiempo que vas a dedicar a hacer las pruebas al software y tienes que considerar también el tiempo que te vas a tardar en documentar tu software. Y asimismo, tienes que considerar también el tiempo que vas a necesitar para llevar a cabo la implementación del software. Así que, a final de cuentas, cuánto tiempo ocupes depende de las dimensiones de tu proyecto. Algunos proyectos ocupan muy poco tiempo, hablando de unas 50 horas hombre, y hay algunos proyectos muy extensos que pueden llevarte a más de 200 horas hombre. La cantidad que tú cobres por hora va a depender también
de las habilidades que vas a implementar. En mi caso, por ejemplo, la mayoría de los proyectos que yo he aceptado tienen que ver con automatización de procesos y con inteligencia artificial. Esto implica que yo puedo cobrar más por ese tipo de proyectos, porque en el mercado actual no existen muchos programadores dispuestos a desarrollar ese tipo de aplicaciones. Te voy a dar un ejemplo de una aplicación en el ámbito de la automatización de procesos. Hace casi 10 años desarrollé una aplicación para una de las empresas automotrices de la región. En este caso era algo tan simple como recibir una señal de un brazo robótico. El brazo robótico recogía una pieza de un molde y la colocaba en la línea de detalle. Entonces, al momento de que se recogía la pieza, se emitía un pulso que la computadora debería atrapar. El propósito era imprimir una etiqueta de identificación de esa pieza. Sí, lo sé, suena a que es algo bastante básico. Y sin embargo, esta cosa tan básica que es imprimir una etiqueta de identificación ayudó a esa empresa a identificar correctamente las partes, porque llegó a ocurrir que en un evento que tuvieron, identificaron mal unas partes antes de tener el software, identificaron mal las partes, las enviaron a su cliente y el cliente les hizo una auditoría que duró varios meses. Para prevenir estos errores en la producción es para lo que se diseñó este software. Ya más adelante se le añadieron otras características como crear programas de producción e incluso inventariar los lotes de producto terminado. Pero en ese momento ese era el único objetivo que se tenía. Como ves, esta es una aplicación de automatización de procesos. Esto se podría haber hecho simplemente imprimiendo etiquetas, pero igual te podrías equivocar y poner la etiqueta incorrecta. En cambio, con mi software, la etiqueta se genera tan pronto como la pieza es liberada. Así que esta etiqueta corresponde directamente con esa pieza, no hay posibilidad de equivocación. Y esa es la gran ventaja. Ahora, ¿cuánto cobrar por eso? Bueno, en este caso, digamos, suponiendo que la tarifa que yo apliqué en aquel entonces fuera de $50 por hora. El proyecto tardó aproximadamente unas 80 horas. Haz tus cálculos. En este caso estamos hablando de cerca de 40,000 pesos, lo que se cobró por ese trabajo. Así que, como tú puedes ver, el costo que tú fijes por el proyecto va a depender del grado de complejidad que éste tenga. Y la cantidad de horas va a depender de tu estimación. Tienes que procurar que tu estimación sea lo más certera posible, porque donde te equivoques puedes cobrar de más o puedes cobrar de menos. Y ninguno de los dos casos es aceptable. También es necesario enfatizar el hecho de que cuando tú vayas a estimar el tiempo que te tomará desarrollar el software, no solamente consideras el tiempo de desarrollo, hay un tiempo previo que ya mencioné, que es la recopilación de datos acerca de lo que el software debe realizar. Luego viene el desarrollo, luego vienen las pruebas, después viene la documentación y finalmente la implementación. Ahí mismo, en el contrato que tú firmes para esto, tienes que especificar cómo se va a llevar a cabo el mantenimiento, porque tienes que ofrecer alguna garantía. Así que es importante que en ese contrato se incluyan todas las reglas concernientes a tus obligaciones y a tus derechos. Te puedo asegurar que en este caso, como quiera que sea, tú puedes tener oportunidad de producir un ingreso bastante aceptable. Sobre todo pensando en que te especializas en la construcción de software que no hay muchos programadores dispuestos a desarrollar. Si yo puedo cobrar lo que he cobrado por los proyectos que he desarrollado, es porque no hay muchos programadores dispuestos a trabajar en ellos. Esa es la razón principal. Es decir, son proyectos con relativa complejidad que yo estoy dispuesto a realizar a cambio de cobrar una tarifa aceptable. Bien, esa sería la forma en que se hace esto. Y como puedes ver, este puede ser un gran negocio si lo sabes realizar. Muchas gracias por atenderme. Te invito a que te inscribas en la carrera de Ingeniería en Computación que se imparte en la Universidad de León, Campus Irapuato. No lo eches en saco roto, apúrate. Los exámenes de admisión son el día 27, así que hazlo. Gracias.